Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de este seminario virtual con motivo de la presentación de la sexta versión del Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet. Espero que me puedan ir comunicando a través del chat cualquier inquietud que tengan y que quieran hacerle llegar a los expositores, así como cualquier detalle técnico que consideren necesario, desde calidad de sonido, calidad de audio, para ver que podemos ir manejando en el transcurso de la transmisión. Básicamente el programa va a comenzar la inauguración del director ejecutivo del CEJA, Cristian Riego, a quien saludamos cordialmente, para luego hacer la presentación del índice de accesibilidad a cargo del coordinador del área de gestión, Adrián Medrano, a quien también saludamos cordialmente. Y vamos a contar con los comentarios de Eduardo Bertoni, director del CELE de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, a todos los cuales saludamos de manera muy cordial. Sin más, los dejo con Cristian Riego, el director ejecutivo del CEJA, quien va a dar por inaugurado este seminario. Muy buenas tardes. Bueno, para nosotros es un gusto tanto hacer este primer seminario virtual, que esperamos que resulte bien y que podamos seguir haciendo este tipo de actividades en el futuro. Para nosotros, que somos un organismo interamericano, es muy útil poder comunicarnos con mucha gente al mismo tiempo a través de un mecanismo tan sencillo. Y por lo tanto, para nosotros inauguramos el uso de este mecanismo, en primer lugar. Y en segundo lugar, también estamos muy contentos de presentar este sexto índice de acceso a la información judicial. El CEJA, como probablemente muchos de ustedes saben, para los que no se los cuento ahora, es un organismo de la OEA, que fue creado por la Asamblea General de la OEA hace ya más de 10 años, con el objetivo de básicamente promover el intercambio de información sobre las experiencias en transformación, innovación y el mejoramiento de los sistemas judiciales en el continente. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es una serie de actividades que no voy a detallar ahora, con el objetivo de tratar de mantener una comunidad profesional e institucional al día respecto de lo que está pasando en unos y otros lugares, para ir intercambiando de experiencias y aprendiendo mutuamente. Una de las cosas que hemos hecho con más consistencia ha sido este índice. Este índice, que partió con una versión bastante más modesta que el que ustedes van a ver hoy día, con una metodología más sencilla, ha ido en el tiempo progresando, ha ido incorporando más información y ha ido siendo más preciso en el manejo de esa información. Y tiene por objetivo básicamente el difundir cuáles son las prácticas que los sistemas judiciales y los ministerios públicos han ido desarrollando con miras a dar mayor transparencia a su actividad. Nosotros creemos que el uso de la tecnología, uno de los grandes virtudes que tiene, es precisamente permitir el avanzar en esta cuestión tan importante para los sistemas judiciales como la transparencia. Y en algún momento entonces nos ocurrió, ¿por qué no hacer esto de una manera sistemática? Pero además no solo, ¿cierto?, incluir toda la información que en cada país se puede encontrar a partir de Internet, sino rankearla, es decir, poner a los países en una escala comparativa, cosa que ellos pudiesen ver cómo están en relación con los otros y eventualmente ir mejorando, y para aquellos que hagan el esfuerzo de mejorar, ir pudiendo mostrar esa mejoría tanto a su propia comunidad, al propio Poder Judicial o del Ministerio Público, como al resto de la comunidad nacional. En este tiempo ha sido muy interesante como muchos países han ido realmente mejorando. Yo creo que Adrián les va a hablar sobre esto en adelante, pero han ido mejorando sustancialmente y han ido, se ha notado un esfuerzo por tomar en serio esta ubicación en el índice y desarrollar políticas y prácticas de mayor accesibilidad a la información, ¿cierto?, sobre la base de esta pauta. También ha sido interesante cómo esto le ha permitido, por ejemplo, a los grupos que se dedican a esta tarea, a la recopilación de estadísticas, a su publicación, a la mantención de las páginas web, la gente que trabaja en el ámbito de las comunicaciones, irse validando el interior del sistema judicial. Al principio, ¿cierto?, en la experiencia común, estas personas tienden a un poco quedar al margen de la atención del sistema, porque el sistema tiene otras tareas, digamos, y el riesgo de que se minimice su actividad es importante. Yo diría que este índice también ha contribuido en algunos casos a que esto sea valorado por los jueces, por la Corte Suprema, por las autoridades, en la medida que ven que esta actividad tiene sus frutos, que contribuye a
mejorar la visibilidad del sistema en un espacio donde este índice puede dar algún tipo de prestigio o de validación a una actividad de transparencia importante. Nosotros vamos a seguir haciendo esto. La idea es que esto además nos permita, como digo, dialogar con los países. Nosotros hacemos esto a través de una serie de otras actividades, por ejemplo, el seminario anual de gestión. Normalmente se presenta este índice, o al menos una versión preliminar, se discute con la gente de los países. Lo presentamos también en el seminario en vivo y en directo, cuando tenemos la ocasión de ir a algún país y ahí hay interés, ¿cierto? Hacemos una presentación directa. La idea es que esto sea una conversación en que nosotros podamos dar este aporte, digámoslo así, técnico para el mejoramiento de la transparencia de los países. Dicho eso, me despido y espero que nos volvamos a juntar pronto en algún otro seminario virtual que para nosotros, como digo, es una gran innovación que pensamos seguir usando en el futuro. Gracias. Agradecemos cordialmente la inauguración para cargo del director ejecutivo del CEJA, Cristian Riego, y a continuación vamos a tener la exposición de Adrián Medrano, el coordinador del área de gestión, quien va entonces a presentar el índice de accesibilidad de la información judicial. Te dejo entonces a Adrián. Gracias, Ricardo. Bien, básicamente dar la bienvenida a todos nuestros webvidentes. Hemos inaugurado, ¿cierto?, como decía Cristian, esta modalidad de poder presentar diversos estudios que se realizan dentro de CEJA, uno de ellos que corresponde al índice de accesibilidad a la información judicial en Internet, que muy pronto van a poder observar en sus pantallas la presentación que hemos preparado para ustedes. También darle los agradecimientos a Ricardo por el esfuerzo que ha puesto en la organización de este evento. Él es el responsable de que todos ustedes nos estén viendo a través de este medio. Dar la bienvenida también a Eduardo Bertoni, que muy pronto va a estar con nosotros exponiéndonos su experiencia. Y bien, partir con los resultados del estudio en referencia y comentarles que básicamente el contenido de la presentación va a rondar en torno a la evaluación que desarrollamos del índice a lo largo del año 2010. Es un estudio que está básicamente concentrado en los meses de agosto a octubre, y que es cuando se desarrolla el levantamiento fundamental de la información, y lo desarrolla un equipo de CEJA debidamente capacitado, digamos, en la metodología que año a año se ha ido mejorando y se implementa para poder evaluar vuestras páginas web. El primer punto entonces va a corresponder a definir qué y para qué es el índice de accesibilidad. El segundo punto corresponderá a determinar qué mide este índice, para que cada uno tenga claro, digamos, cuáles son los ámbitos relevantes de medición. Explicarles también de manera muy general cuáles son las principales mejoras que hemos incorporado en esta sexta versión. La quinta versión correspondía al año 2009, la sexta versión al 2010. Cuáles son los principales resultados que obtuvimos para los poderes judiciales, y asimismo los principales resultados para los ministerios públicos y los países también, ¿cierto?, a partir de la ponderación que se efectúa entre poderes judiciales y ministerios públicos. Cerraremos con algunas conclusiones y les mostraré algunos datos de relevancia también que ustedes van a poder observar en el informe que hemos preparado para ustedes y que prontamente estará en nuestra página web. Bien, mencionarles respecto al qué y para qué del índice de accesibilidad. El índice de accesibilidad es un indicador del nivel de acceso a la información básica que los poderes judiciales y ministerios públicos de los países de la región dan a través de sus páginas web. Esta definición básica correspondió, ¿cierto?, a la opinión de expertos allá por el año 2004 en CEJA, que definió una metodología, una serie de categorías que debían estar presentes en cada una de las páginas web que nos muestran las instituciones de interés. Este índice se aplica, como les decía, desde el año 2004 y en la actualidad ya va en su sexta versión. A partir del tiempo hemos venido implementando bastantes mejoras, de las cuales Ricardo también participó muy activamente en la definición metodológica y que por supuesto ustedes van a poder encontrar el detalle en el informe del índice. ¿Para qué se mide? Básicamente hemos definido algunos principios o lineamientos estratégicos que rigen la metodología de medición. Y el primero tiene que ver con el índice como herramienta para promover la transparencia en la justicia. Esto es claro y vital, ¿cierto?, como contribución al desarrollo de nuestras sociedades democráticas, y que para que los ciudadanos vayan teniendo cada vez más poder, no solamente de consulta, sino también de control sobre el quehacer público.
Fomentar la accesibilidad a la información judicial a nivel regional, cuantificando cuán accesible es la información mínima que los sistemas judiciales deben poner a disposición del público interesado. Esto es claro, ¿cierto? Hay información de interés de parte de la ciudadanía que idealmente se puede poner a disposición de ellos a través de diversos medios tecnológicos, lo cual tiene múltiples ventajas, que es básicamente lo que explicamos a continuación. Una mayor accesibilidad a la información promueve, entre otros beneficios, el uso optimizado de recursos institucionales. Si los ciudadanos tienen posibilidad de ir, ¿cierto?, a las mesas de atención de las distintas instituciones del sector de administración de justicia, también lo podrán consultar diversos tipos de información desde las páginas web, haciendo el proceso de consulta mucho más eficiente. A partir de ello, tener mayores niveles de acceso a la justicia o a la información que se ponga a disposición de los ciudadanos, tener niveles incrementales de confianza de los ciudadanos. Mientras más información pongamos en los sitios web, mientras más información de los procedimientos que se desarrollan dentro de cada una de las instituciones se abran a la ciudadanía, estos indicadores que son tan relevantes para el sector público, por supuesto que tienen un avance importante. Adicionalmente, ¿cierto?, generar mejoras en la prestación de los servicios de justicia, y no solamente, ¿cierto?, yo creo que también ahí está el desafío en el ámbito de medición de la información que estamos poniendo a disposición de los ciudadanos, sino también una multiplicidad de servicios que se pueden prestar a través de estos medios tecnológicos y que progresivamente debieran permitir acceder a la ciudadanía, inclusive de manera remota, a los servicios que se prestan en el sistema de administración de justicia. El índice de accesibilidad, ¿qué mide? ¿Cuáles son, vamos a decir, como toda la orgánica de medición del índice de accesibilidad? El índice es un conjunto de categorías que se subdividen en indicadores y estos a su vez se subdividen en pautas de evaluación. Cada institución tiene sus propias categorías de medición, como lo es el Poder Judicial, que tiene 10, que se subdividen en 30 indicadores y a su vez estos se subdividen en 180 pautas de evaluación que reciben una valoración booleana, si cumple o no cumple. Lo propio para el Ministerio Público tiene 8 categorías de medición que se subdividen a su vez en 22 indicadores y 152 pautas. Esta metodología, como les explicaba, está extensamente desarrollada en el informe. Ustedes van a poder tener acceso a cada una de ellas y con el principal beneficio que nosotros queremos potenciar, ¿cierto?, que progresivamente se vaya generando autoevaluación a partir de la metodología que estamos abriendo y poniendo a su disposición. Entonces, las categorías de medición para cada una de estas instituciones están enlistadas. La primera corresponde a la existencia de la página web, que es lo básico que se mide para poder verificar si la información está presente. La segunda, que es la publicación y actualización de sentencias. La tercera, la publicación y actualización de reglamentos. La cuarta, la publicación de estadísticas de causas ingresadas, resueltas y pendientes. La quinta, la publicación de agendamiento de audiencias. La sexta, la publicación de recursos físicos y materiales. La séptima, aspectos presupuestarios. La octava, salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios de los funcionarios de las instituciones de análisis. La novena, publicación de concursos y licitaciones para contrataciones. Y la décima, régimen de acceso. Son esas 10 categorías que aplican al Poder Judicial y 8 al Ministerio Público, excepto la número 2 y la número 5, que son propias del Poder Judicial. Y como les explicaba, estas categorías a su vez se subdividen en indicadores y pautas que se califican de manera booleana. ¿Cuáles son algunas mejoras que hemos incorporado a la quinta versión, en esta sexta versión que corresponde al año 2010? Podemos citar las siguientes: mayor objetividad y rigurosidad en la medición. Se analiza la información del Poder Judicial y no de las Cortes Supremas como habíamos hecho en versiones anteriores. Y eso explica un poco, ¿cierto?, la baja que muchas instituciones tuvieron en esta sexta versión, porque se ha hecho más estricta la medición en el contexto del Poder Judicial y no solamente en la Corte Suprema. Objetivamos adicionalmente distintas pautas de evaluación. Se incrementan algunas pautas que no tenían un nivel de desarrollo tal que permitiese una calificación booleana adecuada. Adicionalmente, se mide la información de órganos de justicia federales, que son los distritos federales en cada uno de los países no unitarios, valga la redundancia, y no de los estados federados. Adicionalmente, se tiene una definición más detallada de indicadores y pautas de evaluación, cuya potencialidad es el uso de la metodología para la evaluación. Y aquí me gustaría destacar que ya hemos interactuado con distintas instituciones de los países de la región
Les hemos entregado a solicitud de ellos la planilla Excel, que es bastante sencilla, en la cual se realiza la autoevaluación, y teniendo ellos a mano la metodología que está descrita en el informe y la planilla Excel, pueden efectuar la autoevaluación de aquellos ámbitos que CEJA está evaluando para determinar el índice de accesibilidad. Y esto creemos que es una herramienta básica e importante que ponemos desde ya a su disposición y que nos las pueden solicitar. Adicionalmente, se identifican brechas entre grupos de países. La situación de acceso entre los distintos países de nuestra región es, vamos a decir, como diferenciada entre sí. Para ello segmentamos los países en grupos que tienen alto nivel de acceso a la información, alto, medio y bajo, con el fin de que se puedan generar políticas y estrategias dentro de cada una de las instituciones para abordar estas brechas. E idealmente que estas políticas y estrategias, además, ¿cierto?, y que es el desafío a nivel regional, no se aborden solo a nivel institucional, sino un poco hoy en la línea de lo que nos comentaba Cristian, tener estrategias y políticas, vamos a decir, ¿cierto?, generando instancias de reunión y de compartir buenas prácticas entre las distintas instituciones de los países de nuestra región. Adicionalmente, ¿cierto?, hemos generado insumos para las autoridades y responsables del desarrollo de las páginas web para que puedan mejorar sus páginas. Hemos identificado algunas fortalezas, otros aspectos, ¿cierto?, que se pueden mejorar, que están identificados en uno de los anexos del informe. Y adicionalmente, estamos incorporando una serie de indicadores cualitativos que permitan medir la facilidad de búsqueda de la información, la estructuración de los contenidos y la ejecución fiable. Estos tres parámetros cualitativos no ingresan dentro del proceso de calificación del índice de cada uno de los sitios web, pero sí consideramos que es información relevante que los desarrolladores deben considerar para las mejoras, ¿cierto?, que puedan implementar en sus páginas web. Y aprovechamos de introducir, yo diría, más que una nota importante, un anuncio importante referente a la séptima versión de este año, del 2011, en el cual se incluirán como una categoría o un indicador, más bien dicho, de evaluación, los motores de búsqueda de jurisprudencia principalmente. Bien, detallada ya cuáles son las mejoras que efectuamos a la quinta versión, vamos a pasar a explicar cuáles son los principales resultados cuantitativos que se obtuvo de la evaluación de cada una de las páginas web en todas estas categorías. Y ahí, ¿cierto?, aparece el primer cuadro en el cual se tiene el ranking de países para las instituciones que corresponden a los poderes judiciales, y observamos que los 5 primeros países son Panamá, Chile, Costa Rica, México y Perú, en ese orden. Panamá, en la sexta versión del índice de accesibilidad, obtuvo un 88,63%, Chile un 87,82%, Costa Rica un 83,98%, México un 68,62% y Perú un 68,58%. Y después se despliegan, ¿cierto?, el resto de los países que tienen una nota inferior a ellas. Destacar desde ya, ¿cierto?, que los 3 primeros países que lideran el ranking han superado la barrera del 80%, lo cual es un indicador que efectuaron mejoras relevantes dentro de sus páginas web y están poniendo a disposición de la ciudadanía gran parte de la información que consideramos básica y relevante en la metodología de medición. Con ese gráfico, bueno, básicamente mostrarles, porque tiene mucho nivel de detalle, las brechas existentes, ¿cierto?, entre los países que se ubican en la parte alta del ranking y las instituciones o países que se ocupan en la parte baja del ranking. A nivel regional el desafío es alto. Vemos algunos países como los 3 primeros que les decía ya superaron la barrera del 80%. El promedio está ubicado alrededor de un 43%, pero sí observamos, ¿cierto?, que hay países que aún no están entregando información en sus páginas web con situaciones particulares, digamos, como la de Haití, que sufrió un terremoto y producto de eso, obviamente, todos sus sistemas y servicios no funcionan de manera adecuada al momento de la evaluación. Pero sí, ¿cierto?, destacar este nivel de brechas que se generan entre las instituciones y países de nuestra región en el caso de los poderes judiciales. Seguimos con algunos resultados y con este gráfico que al principio puede parecer un tanto complejo, que es un gráfico radial, pero que nos muestra las brechas existentes entre los grupos de países según su nivel de acceso comparado. El área verde corresponde a los países que nos están entregando mucha información,
el área verde un poco más clara, digamos, está entregando un nivel alto de información. El área blanca corresponde a los países que agrupados, ¿cierto?, entregan un nivel de acceso medio de información, bajo en amarillo y muy bajo en anaranjado. Entonces, vale acá destacar, ¿cierto?, que inclusive en los países que presentan un muy alto nivel de acceso a la información existen desafíos. Por ejemplo, en lo que corresponde a la publicación de género en tribunales, o lo que también corresponde a la publicación de recursos físicos y materiales con que cuentan los tribunales. Adicionalmente, la categoría de salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios de funcionarios relevantes. Y como observamos en los países que tienen un nivel medio de acceso a la información, que es el área verde claro, ¿cierto?, existen diferencias relevantes respecto de esta categorización de países que explicaba antes. Y las áreas que se ven contenidas dentro, circunscritas dentro de las áreas del agrupamiento de países que presentan altos niveles de acceso a la información, tienen desafíos mayores. Cada una de las categorías, como observamos, ¿cierto?, en el gráfico radial, tienen grandes diferencias entre la nota máxima y la nota que obtuvieron en esta versión. El siguiente, por favor. Destacamos adicionalmente los incrementos que se generaron respecto de la versión del año 2009. Algunos poderes judiciales de los países que están ahí detallados incrementaron su índice de manera relevante y queremos destacarlos porque sabemos que correspondieron a iniciativas importantes de mejora de la información que están poniendo a disposición de los ciudadanos. El primero fue Panamá, cuyo índice se incrementó en un 24%, El Salvador en un 19%, Costa Rica en un 16%, Ecuador en un 12% y Trinidad y Tobago en un 11%. La siguiente lámina. Bien, mostramos ahí el cuadro referente a los ministerios públicos, son los resultados ranqueados de acuerdo a la calificación que cada una de las instituciones obtuvo. Observamos ahí que los 5 primeros países son Costa Rica, Perú, Colombia, Ecuador y Chile. Costa Rica en esta versión obtuvo un 81,12%, Perú un 70,56%, Colombia un 70,19%, Ecuador un 69,68%, y Chile obtuvo un 69,19%. Es importante destacar, ¿cierto?, la posición y la evaluación del caso del Ministerio Público de Costa Rica, que es el único ministerio público que obtuvo una nota superior al 80%. Perdón. Bien, y de manera similar hacemos el análisis para el Ministerio Público, los ministerios públicos, perdón, de los países de la región, y vemos que las brechas y las calificaciones son bastante más bajas que para los poderes judiciales. Se mantiene un grupo de países que obtienen notas relevantes, como los primeros 5 que listé y describí sus calificaciones, y los que se encuentran al final del ranking, que básicamente no están presentando información en sus correspondientes páginas web. Asimismo, ¿cierto?, hacer el análisis de grupos de países que presentan distintos niveles de acceso a la información. Y en este caso, los ministerios públicos, las diferencias entre los grupos que presentan muy alto y medio niveles de acceso a la información, como ustedes observan, es baja, excepto, ¿cierto?, en la categoría MP5, que ustedes ven acá, que corresponde al presupuesto, donde el nivel de acceso de los países se diferencia, digamos, del resto, y los países que tienen un muy bajo nivel de acceso a la información tienen básicamente carencias en todos los indicadores, excepto, ¿cierto?, en el que está listado acá como MP8, que corresponde al régimen de acceso a la información, si la información es universal y si es gratuita, básicamente. Adicionalmente vemos en ese gráfico cuál es el incremento relevante que algunos ministerios públicos de los países que están ahí listados incrementaron de manera relevante su indicador, como lo es Brasil, Canadá, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Colombia, El Salvador y República Dominicana. Brasil con un 20%, Canadá con un 26%,
Uruguay con un 18%, que son cifras, ¿cierto?, que exceden el 5% y que demuestran que están haciendo cambios relevantes en sus correspondientes páginas web. Los principales resultados ya a nivel global, ponderando los resultados de los poderes judiciales y los ministerios públicos, a nivel país obtenemos el índice agregado, y los 5 primeros países que obtienen los 5 primeros lugares son Costa Rica, Chile, Panamá, Perú y Estados Unidos. Costa Rica con un 82,83%, Chile con un 80,37%, Panamá con un 77,3% y Perú con un 69,37%, y se incluye en el listado de Estados Unidos de los 5 primeros un 66,10%. Bueno, una vez más, ¿cierto?, observamos las brechas existentes dentro de los distintos países evaluados. Conclusiones que nos parecen relevantes y poner énfasis en lo siguiente. La primera, que aún se evidencia una necesidad regional por incrementar el acceso a la información judicial a través de Internet. Vemos inclusive dentro de este agrupamiento de países que tienen un muy alto nivel de acceso que existen desafíos. Se puede seguir incorporando información que consideramos básica y relevante y que se ponga a disposición de la ciudadanía. Como decíamos, existen básicamente estos 5 grupos de instituciones o países que publican información de sus páginas web de manera diversa, con grandes brechas entre ellas, inclusive en algunos casos se generan diferencias superiores al 60-80%. Y surge un desafío de compartir y divulgar estas buenas prácticas en diversas instancias, seminarios, por ejemplo, en instancias en las cuales se reúnen las instituciones para poder no solo específicamente compartir sus experiencias, sino en el diseño, ¿cierto?, de políticas y estrategias a nivel regional. Adicionalmente, poner en consideración que el índice de accesibilidad mide fundamentalmente acceso a la información y que el desafío en un contexto más amplio de gobierno electrónico es alto, dado que existe la necesidad adicionalmente de implementar servicios que presten mayores niveles de información y de interacción con los ciudadanos, lo que se llama, ¿cierto?, información mejorada, transaccional y conectada, que eventualmente los ciudadanos a través de los sitios web pueden interactuar con los diversos servicios que los poderes judiciales y ministerios públicos en particular pongan a disposición de la ciudadanía. Y adicionalmente también mencionar que CEJA se impone el desafío de seguir desarrollando su metodología de evaluación junto con los cambios tecnológicos. Así nos los han ido planteando ustedes mismos año a año, el hecho de que incorporen mejoras que entreguen mayor calidad de información a la ciudadanía nos impulsa también, ¿cierto?, irnos poniendo al nivel de las mejoras que se incorporan en las páginas web. En la séptima versión, como les comentábamos, se incluirá todo lo que corresponda a motores de búsqueda de jurisprudencia, por ejemplo. Y mencionarles para terminar, ¿cierto?, una información que nos parece muy valiosa y que también está contenida en el informe del índice de accesibilidad y que corresponde ya al detalle de evaluación. En este caso, por ejemplo, bueno, se hace mención a la información o al levantamiento de la evaluación del país Panamá, tanto su poder judicial como el Ministerio Público, donde indicamos cuál es su posición en el ranking, el puntaje que obtuvo, la página web que se analizó junto con las fortalezas y recomendaciones de mejora y la calificación que entregamos a los indicadores cualitativos que les expliqué anteriormente. La información está, como les decía, tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Público, y adicionalmente se entrega una ficha resumen que contiene la información en una sola página para cada uno de los países, donde se muestra información de los tribunales de justicia, adicionalmente de los ministerios públicos, las calificaciones que cada una de estas instituciones de los países correspondientes obtuvo en cada una de las categorías de evaluación, y adicionalmente, ¿cierto?, el índice a nivel agregado, tanto para los tribunales de justicia, los ministerios públicos y a nivel global. Y finalmente, ¿cierto?, en el cuadro que está en el extremo inferior derecho, ustedes observan cuál es la evolución de cada una de las instituciones desde que realizamos la medición, y con un sistema de semáforos, de tal manera que ustedes puedan observar si se genera un incremento relevante, pintándose la celda en verde, si eventualmente de un año a otro se genera una reducción, la celda se pintará en rojo, y un amarillo que hubo un cambio nulo o muy marginal, ¿cierto?, entre una calificación y otra del índice de accesibilidad. Bien, con eso les doy las gracias por su atención y cedo la palabra a nuestro presentador. Agradecemos cordialmente a Adrián Medrano, el coordinador del área de gestión de CEJA. Ahora estamos haciendo las conexiones necesarias para
recibir a nuestro siguiente expositor. Ahora mismo estamos comunicándonos entonces con Eduardo Bertoni desde Argentina, quien nos va a dar algunos comentarios acerca del índice de accesibilidad a la información judicial. Les ruego que nos esperen 2 minutitos mientras ven a nuestro coordinador. Bueno, realmente, sí. Mientras se genera la transmisión, comentarles que la primera presentación de los resultados de este índice se efectuó en Brasilia, en el Seminario Internacional de Gestión Judicial que se desarrolló a fines de noviembre del año pasado. Posterior a ello recibimos observaciones de algunos países cuyas observaciones incorporamos en la medición y creemos, ¿cierto?, que se ha ido enriqueciendo esta interacción entre las instituciones y CEJA para poder también nosotros, ¿cierto?, actualizar, irnos poniendo el día en las mejoras que van implementando. Entonces, bien, se va ahora la palabra a Eduardo, que ya está en línea con nosotros. Eduardo, ¿nos escuchas? Te escucho un poquito bajo, tal vez si puedes subirle el volumen a tu micrófono. Sí, yo te escucho bien. Si quieres puedes ir comenzando tu exposición y aquí vamos a ir preguntando a nuestros mismos usuarios qué opinan del volumen del audio, ¿te parece? Espera un segundo, voy a colocar también tu PowerPoint. Bueno, cuando tú me digas yo voy cambiando tus diapositivas, así que puedes comenzar más. Eduardo, me dicen que no se te escucha, ¿tú lo escuchas? Tal vez si subes un poco el volumen. Adelante, Eduardo, por favor, te escuchamos muy bien. No, dile que siga sin lámina, porque no se escucha. No, yo creo que está mal. Y, por cierto, también la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Por supuesto, ninguno de estos tratados habla específicamente sobre el acceso a la información judicial, pero sí hablan sobre la libertad de expresión, y como veremos en unos minutos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha incluido la libertad de expresión y el acceso a la información como componentes del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Cambiamos, por favor, la lámina. Desde un punto de vista político, el acceso a la información pública ha sido reconocido como derecho también por distintas reuniones de alto nivel, tanto de jefe de Estado como de jefe de gobierno de las Américas. Si ustedes tienen oportunidad de leer algunas de las declaraciones que se hicieron tanto en el Plan de Acción de Quebec como en el Plan de Acción de Nuevo León, como en el Plan de Acción de Puerto España, en todos ellos han tenido alguna referencia a el tema del acceso a la información pública. Me están pidiendo si se puede dejar solo mi voz y no las láminas. Por mí no hay problema si esa es la decisión. Si debo interrumpir mi charla, por favor me avisan por algún mecanismo. Yo voy a seguir con lo que tenía preparado. Por otro lado, no solo estas declaraciones de alto nivel, sino también las declaraciones, o mejor dicho, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido en el caso que todos ustedes conocen, que es el caso Marcel Claude Reyes contra Chile, específicamente que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental. Hay un caso más reciente, de fines del año pasado, el caso Gómez Lund contra Brasil, que vuelve a ratificar esta situación y expande sobre algunos criterios que deben regir el acceso a la información pública como derecho. Y finalmente, me parece importante recordar que existieron desde aproximadamente el año 2003 resoluciones de la Asamblea General de la OEA que comenzaron a incluir el derecho al acceso a la información pública como un derecho que los estados debían incluir dentro de sus regulaciones. Y por cierto, dentro de esas resoluciones, en alguna de ellas ya se incluía el acceso a la información en todos los estamentos del Estado, incluido el Poder Judicial. De estas resoluciones de la OEA, de la última, más precisamente, mejor dicho, del año 2009, surgió un mandato para elaborar una ley modelo de acceso a la información pública que fue realizada en conjunto por un grupo de expertos y expertas con la Relatoría para la Libertad de Expresión y el Comité Jurídico Interamericano, que como ustedes saben es el órgano jurídico consultor de la OEA. Pues bien, en esa ley modelo de acceso a la información específicamente se estableció que el Poder Judicial o los poderes judiciales se encontraban también incluidos como órganos que debían proveer información como lo hacen los otros órganos del Estado. Si están viendo láminas, pediría que se cambien las láminas. Pueden ustedes leer lo que se dijo en el Plan de Acción de Quebec. No me quiero detener en ello, esta lámina no estará a disposición de todos y todas ustedes. Lo que se dijo en la declaración de Nuevo León y lo que se dijo en la declaración de Puerto España. Estas fueron las declaraciones de las cumbres de las Américas. Les pido entonces también que presten atención a la importancia que se le dio, y en esto la lámina que dice casos como Marcelo Reyes y otros contra Chile versus Chile, la importancia que se le otorgó al acceso a la información por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando interpretó que se incluía como derecho fundamental en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien, esto es una plataforma normativa del acceso a la información como un derecho fundamental.
Ahora bien, ¿qué ha pasado en nuestros países? Y repito, esta plataforma normativa, que culmina de alguna manera con la ley modelo que se aprueba en la Asamblea General de la OEA el año pasado, incluyendo al Poder Judicial, y quiero referirme también a una declaración de principios del Comité Jurídico Interamericano que había emanado en el año 2008, donde específicamente también incluía al Poder Judicial como órgano del Estado que debía proveer información. Quiero ahora referirme a qué ocurrió o qué venía ocurriendo hacia el interior de nuestros países, y me refiero a la lámina que dice países en la región con legislación en la materia. Ustedes podrán notar que a partir del año 2002, pido disculpas si hay algún país que no está incluido en esta lista, es simplemente un muestreo. Por ejemplo, Costa del Caribe, Antigua y Barbuda tienen el acceso a la información pública, no está incluida aquí. De las Américas, esto es solamente referido a América Latina, países no incluidos. Pero si ustedes se fijan, desde el año 2002, Perú, Panamá y México, hasta el año 2009, Uruguay, una enorme cantidad de países han aprobado leyes de acceso a la información pública. Esto ha ocurrido en América Latina y, por cierto, también en algunos países del Caribe. Cambiamos la lámina, por favor. Ahora voy a hacer una referencia, no sabía si el auditorio que me iba a escuchar era solamente hispanohablante, algunas láminas que ya las tenía en inglés y decidí incluirlas, voy a ir explicándolas. Voy a hacer una referencia a un estudio que hizo la organización, la Fundación para el Derecho Social, que es una ONG que tiene sede en Washington, que tuve la oportunidad de dirigir hasta el año 2009, a DLF. Y desde allí habíamos justamente sobre transparencia y acceso a la información judicial en un par de países de la región. Cambiamos la mañana que empieza a los puntos más importantes que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de acceso a la información en los sistemas de justicia, atendiendo a lo que hemos visto en las distintas leyes de acceso a la información pública, son de dos tipos. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con el acceso a la información de los procesos judiciales, de los procedimientos judiciales. Y el otro es todo lo que tiene que ver con el acceso a la información que tiene naturaleza de tipo administrativo dentro de los sistemas de administración de justicia. Cambiamos la lámina, por favor. En general, el acceso a la información de los procesos judiciales es la que más ha presentado conflictos entre derechos. Hay distintos países que tienen distintos modelos de secrecía para los procesos, distintos países que tienen modelos de limitaciones para el acceso a los juicios, que de alguna manera entran en conflicto con el acceso a la información judicial. Cambiamos la lámina. En contraste con ello, todo lo que tiene que ver con el acceso. Lo social debería no siempre cambiar la lámina, por favor. De los países, yo he mencionado en una lámina anterior que son varios de los países que ya tienen leyes de acceso a la información y algunos que no estaban mencionados allí pero que pueden entrar en esta categoría. Encontramos que cuando estas leyes generales de acceso a la información pública abordan el tema del acceso a la información judicial, y reitero, tanto la ley modelo como la declaración de principios del Comité Jurídico Interamericano como la propia Corte Interamericana no han excluido, repito, excluido al Poder Judicial. Las leyes internas de los países lo tratan de distintas maneras. Un grupo en las cuales todas las prescripciones de las leyes de acceso a la información pública se aplican al Poder Judicial. Otro formato es que la propia ley de acceso a la información judicial delega en el Poder Judicial, el sistema de administración de justicia, la implementación o la regulación de la acceso a la información. Y el tercer grupo
es aquellas leyes que hacen una aplicación limitada del acceso a la información pública dentro de los poderes judiciales solo en una parte de la información que debe proveer y saber información de la administración. Por favor. En el grupo 1, en donde decimos que hay una total aplicación de la totalidad de la ley de acceso a la información pública a la rama judicial, encontramos ejemplos como Panamá, Honduras, Ecuador o Perú. Y en estas leyes, las restricciones al acceso a la información judicial tienden a ser más detalladas, sobre todo en relación con las investigaciones y los procesos criminales. Cambiamos a la lámina. En el grupo 2, que decíamos, en las cuales se dejaba una autonomía al Poder Judicial para regular el tema del sistema de acceso a la información, autonomía que la da la propia ley. En estos casos hemos encontrado, es el caso de México, que pueden haber constatado algunos avances, pero hay una cierta, digamos, demora cuando los poderes judiciales tienden a autorregularse en acceso a la información. México es el caso paradigmático, aprobada la ley del año 2002 y dejaba al sistema de justicia, a la Corte Suprema, que por acordada regule el acceso a la información judicial. La primera reacción del sistema judicial, corregida poco tiempo después, esto hay que decirlo, pero la primera reacción fue muy negativa y muchos consideraron que las primeras acordadas de la Corte mexicana habían sido francamente un retroceso a lo que había en ese momento. Vamos a la otra clara. Es el grupo donde hay una limitada aplicación a la información judicial o al acceso a la información judicial, pero a un determinado tipo de información judicial. En estas leyes, como decía yo al principio, como no se generan en principio conflictos entre la información que se debe dar a nivel administrativo, porque es información muy similar a la información de los otros poderes del Estado, es un modelo que es positivo en ese sentido, por lo cual por ley se impulsa a que los poderes judiciales sean más transparentes y den información, pero es negativo en el sentido de que es información limitada a una de las actividades del Poder Judicial, esto es como órgano que controla recursos, se administra, pero no como un órgano que resuelve conflictos. Pasamos la página. Me parece importante destacar que me están pidiendo que apague mi video, lo voy a hacer en este momento. Ya lo acabo de hacer. Esta última lámina que pedí la limpieza con Difference Between Countries, esta lámina, digamos, lo que quería puntualizar en este momento es que, si bien es cierto que, y lo vamos a ver ahora con el índice que voy a comentar, si bien es cierto que cuando existen leyes de acceso a la información en los países hay un cierto impulso a que los poderes judiciales tengan mayor regulatorio y mayor información, sean más transparentes, esto lo digo con ánimo de entrar en algún tipo de debate. También es cierto que hay algunos países que no tienen leyes de acceso a la información y sin embargo los poderes judiciales, las Cortes Supremas han iniciado procesos francamente alentadores en cuanto a temas de transparencia. Un caso, por ejemplo, es Argentina, donde la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que en Argentina no hay ley de acceso a la información pública a nivel federal, la Corte Suprema ya venía iniciando una serie de actividades que tienden a otorgar mayor información de todo el aparato judicial argentino. Cambiamos, por favor, la lámina. Ahora, entonces, me voy a permitir hacer algunas referencias ya con este marco conceptual al índice que me han solicitado realizar algunos comentarios. La primera cuestión que me parece importante detallar es que
es muy importante que se esté llegando a la 6ª edición. Yo recuerdo en el año 2002 o 2003, junto con el CEJA, en la oportunidad de haber sido relator para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hicimos ya en aquel tiempo un trabajo en conjunto sobre el acceso a la información judicial. Esto evidentemente fue seguido por CEJA y es muy gratificante ver que hay una continuidad de estudios de este tipo, porque lo que muchas veces observamos que son estudios que se hacen una sola vez y que después no tienen utilidad para dar algún tipo de pautas de por dónde estamos o pautas de qué es lo que se debería hacer en el sentido de haber podido marcar una tendencia en alguna cantidad razonable de años. Por eso creo que lo primero que debemos destacar sobre este índice es la continuidad que le ha dado CEJA para la realización de esta actividad. Creo que este índice tiene innovaciones que son muy importantes. La primera de ellas es que se mide más allá de la información que otorgan las Cortes Supremas. Esto me parece que es trascendental porque muchas jurisdicciones, la justicia que está más cerca de la gente no es la justicia o no son las cuestiones ventiladas ante las Cortes Supremas de Justicia. Y recordemos que este índice lo que trata de ver es el acceso a la información que se otorga por páginas de Internet. Es decir, ya no solamente evaluar lo que hacen las Cortes Supremas, sino lo que hacen otros tribunales debajo de las Cortes Supremas. Me parece que es un avance importante. También es importante que se haya tenido en cuenta los países de organización federal, como pueden ser Argentina, Brasil, México. Hacer estudios que vayan más allá del sistema federal. Nuevamente, la resolución de conflictos en el sistema de justicia que más cerca está de la gente muchas veces está vinculada a sistemas judiciales, a poderes judiciales locales y no federales. Por lo tanto, la medición más allá del sistema federal me parece que es ampliamente positiva. También es positivo, como se indica, que se haya elaborado una suerte de guía de definiciones a los efectos que los distintos colaboradores que llevan adelante la tarea de desarrollo del índice puedan tener pautas más o menos comunes a los efectos de que los informes que vienen de los distintos países puedan ser comparables. También he destacado o destaca este índice, esta 6ª edición del índice a la que tuve acceso, la incorporación de indicadores cualitativos. Es cierto que no se incorporan plenamente estos indicadores por lo que pude entender del índice, pero no solamente indicadores cuantitativos son útiles para entender cuál es la situación del acceso a la información judicial, sino otros indicadores de tipo cualitativo como los que se indican son realmente importantes. Y finalmente, lo que se está previendo para el próximo número o la próxima edición o el próximo trabajo de elaboración de este índice, y reitero, la continuidad que manifestaba al principio es más que importante. Quiero decir con esto el tema de los motores de búsqueda. Incorporar motores de búsqueda que sean sencillos para ubicar la información en los distintos países es francamente muy importante y veremos los resultados trabajo mediante posiblemente al término de la 7ª versión. Cambiamos la lámina, por favor. Algunas cuestiones que quería puntualizar sobre el tema de las conclusiones a las que llega este informe. En primer lugar, es bastante gratificante también ver que, de acuerdo a este índice que se ha venido manteniendo durante estos tiempos, por lo menos los países que están en el sector de más arriba o de mejor situación, la mayoría ha subido su posición en el ranking. Costa Rica se ha mantenido, pero la mayoría de los países ha aumentado su posición en el ranking. Del otro lado, me parece que es preocupante la situación que se ve en los países del Caribe, particularmente el Caribe angloparlante,
en donde vemos que la mayoría de los países que tienen problemas de acceso a la información judicial, tal como la ha medido CEJA en esta sexta edición, están en muchos de estos países. Y una cuestión que quería, tal vez no creo que surja de las conclusiones, pero que sí la podemos relacionar con algo que yo decía más temprano, al comienzo, es que muchos de los países que están mejor situados son países que ya tienen leyes de acceso a la información pública. Esto marca que entonces el hecho de tener una ley de acceso a la información pública puede estar dando un impulso general en el Estado a tener páginas que otorguen información, páginas, sitios de internet que otorguen información, y esto arrastra, por supuesto, a los poderes judiciales. Para ir terminando, en las debilidades que creo que podemos puntualizar frente a este índice que ya lleva su sexta edición, la primera es casi obvia, pero es una decisión de corte metodológico, que es que se está midiendo básicamente la información que surge de sitios de internet. Información que es muy útil, pero en este sentido tenemos que ser conscientes que en las Américas todavía lo que se ha denominado la brecha digital, esto es, quienes tienen acceso a internet y quienes no tienen acceso a internet, es muy grande. Por lo tanto, que un país esté rankeado muy alto en este informe no significa, sin más, que la gente pueda tener mejor acceso a la información de justicia. El otro problema es que este índice, al medir sitios de internet, por lo menos como yo lo he entendido, no está midiendo dos cuestiones que me parece que son importantes. La primera es la transparencia y el acceso a las audiencias de juicio o a los expedientes judiciales en este caso. Y la segunda es que no se está midiendo la transparencia en los sistemas de selección de jueces y a veces de funcionarios. Pido disculpas si algo de esto está en el informe, ya me lo harán saber, pero no lo pude encontrar en una primera lectura. Si nos atenemos a algunas de las discusiones que se están dando en algunos países de América Latina, la más vigente, la más reciente ha sido el sistema de selección de jueces en Guatemala. Allí podemos ver que el sistema de profundizar el acceso a la información sobre las designaciones de jueces, sobre todo de jueces de altas cortes, Cortes Supremas, tribunales constitucionales, es muy importante. Vamos a la última lámina, simplemente para nuevamente agradecerles a todos y todas. Quedo a disposición. Espero que este sistema haya funcionado de manera correcta y me hayan podido escuchar hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tuvimos algunos problemas con las primeras diapositivas. Tal vez si podría repetir un poquito la idea acerca del derecho a acceso a la información como derecho humano que nos expusiste en las primeras diapositivas, de manera muy resumida, muy cortita. ¿Cómo no? Simplemente las primeras diapositivas o las primeras láminas lo que pretendieron fue mostrar que la situación en nuestro continente respecto del acceso a la información judicial no escapa a la situación general del acceso a la información pública. Simplemente lo que manifestaban las primeras láminas era que en primer lugar el acceso a la información pública es un derecho que está en distintos tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana contra la Corrupción, y además que distintas resoluciones de la Asamblea General de la OEA dieron paso a la elaboración de una ley modelo de acceso a la información pública, y por cierto también el Comité Jurídico Interamericano, como órgano jurídico consultor de la OEA, ya lo había hecho, había formulado una declaración de principios un par de años antes a que esta ley modelo fuera aprobada en la Asamblea General de la OEA, lo que ocurrió en el año 2010. Ambas, la ley modelo y esta declaración de principios, incluían a los poderes judiciales como órganos obligados a dar información. Simplemente eso se decía en las primeras láminas, que era detallar que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental y que por otro lado los poderes judiciales no son órganos
excluidos de la obligación de otorgar este derecho. Muy bien, Eduardo, tenemos algunas preguntas que estoy además recogiendo minuto a minuto. De Buenos Aires te preguntan, para aprovechar que todavía sigues con nosotros en línea, si es que conoces el estado de la ley de acceso a la información a nivel local en Argentina, y preguntan por qué a nivel federal todavía no hay. En Argentina, el año pasado, la Cámara de Senadores aprobó un anteproyecto de ley de acceso a la información pública. No tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados en las sesiones del año pasado. Veremos lo que ocurre este año. Esto es, de alguna manera, podemos decir que es una suerte de segunda vuelta a tratar que en Argentina haya ley de acceso a la información pública a nivel federal. La primera vuelta se vio sepultada en el año 2005, cuando luego de estar aprobado un anteproyecto en diputados, el Senado finalmente no lo trató y perdió lo que conocemos como Estado parlamentario. Lo único que quiero agregar de Argentina es que, si bien es cierto que no hay ley federal de acceso a la información pública, al menos por ahora, y reitero, veremos lo que ocurre este año en las sesiones del Congreso que acaban de ser inauguradas, sí, también es cierto que en muchas jurisdicciones a nivel local, muchas provincias sí tienen leyes de acceso a la información, y esta es la situación que puedo reflejar de Argentina. Muchas gracias, Eduardo. Y nos preguntan dos de Colombia y Paraguay, dos preguntas específicas respecto del índice, que se las vamos a transferir a Adrián. En primer lugar, nos preguntan en qué lugar se encuentra en esta versión Colombia. Tal vez podría contar además qué lugar se encuentra con respecto al año pasado, porque nuestros usuarios dicen que Colombia ha mejorado bastante en ese aspecto. Y en segundo lugar, aprovechan a preguntar respecto de la posición en el ranking de la Corte Suprema de Justicia, o sea, del Poder Judicial de Paraguay. Preguntan específicamente sobre la categoría respecto de la medición sobre información acerca del presupuesto, porque nos dicen que bajaron en este año, y quisiera saber más o menos si lo pudiéramos orientar respecto al motivo. De todas maneras, esa información que se va a poder extraer del informe del índice. Así que transferimos a Adrián. Gracias, Ricardo. Bueno, en el caso de Colombia, en referencia a la medición de la página web del Poder Judicial, Colombia se encuentra en el lugar 18 con un 36,96%, y el año pasado obtuvo alrededor de un 51%, para ser más específico, 50,85%. Efectivamente hay una reducción relevante de la calificación. En el caso del Ministerio Público, déjenme revisar, estoy viendo la tabla de valores. En el caso del Ministerio Público, Colombia obtuvo el tercer lugar con un 70,19%. Tuvo una leve desmejoría respecto a su indicador del año pasado, de poco menos de un 1%. Y a nivel global, Colombia se ubica en el 14º lugar con un 50,25%. Por el detalle de información, para poder analizar cada una de las categorías, yo les pediría que se pongan en contacto con nosotros. Podemos traspasarles la pauta de evaluación con cada uno de los aspectos que se evaluaron, como que cumple o no cumple, y a partir de ello podemos analizar las situaciones particulares que a ustedes les interesan. Bueno, vemos si es que hay más dudas particulares y para transferirlas a los expositores, o ya... Perdón, en el caso de Paraguay había una duda en referencia, me parece, a temas de presupuesto. Sí, hay que hacer la aclaración que en temas de presupuesto se incorporaron varias pautas de análisis, varios ítems presupuestarios, por así decirlo, y analizando así en términos generales, ahora con la pauta de evaluación a mano, la situación de Paraguay tiene fundamentalmente, vamos a decir, la reducción de esta categoría en particular se explica por el incremento de las pautas de evaluación, y adicionalmente también por la actualización de la información. Nos
comentan que están actualizando la información cuatrimestralmente. Eso podría haber influido al momento de la evaluación, dado que se requiere información del último mes concluido y en segunda instancia del último trimestre concluido. Entonces puede haber un desfase respecto a la información que están colgando de su página web en referencia a nuestra pauta de evaluación, que en este aspecto, por temas de actualización y contenido del ítem presupuestario, es más exigente. Así como le comenté a Colombia, podemos transferirles la pauta de evaluación para que analicemos cada uno de los ítems en específico, digamos, y de esa manera ustedes puedan ver satisfecha su duda también en lo particular. Bueno, veo que no hay más preguntas al parecer. Vamos a agradecerles su participación, además agradecerles el esfuerzo de continuar con nosotros a pesar de algunas dificultades de sonido, pero que de todas maneras esto es una primera prueba. Estamos recién comenzando con la utilización de esta herramienta de seminarios virtuales. Por supuesto que todavía hay algunos puntos que ir mejorando. Les cuento, aprovecho de contarles que el video grabado y el audio grabado de este seminario va a quedar disponible en el sitio web del Índice de Accesibilidad, que va a estar disponible a la vez para que ustedes lo visiten desde el día a la tarde. Y nada más invitarlos a que se comuniquen con nosotros acerca de cualquier duda del índice, etc. Aprovechamos también a despedirnos entonces de Eduardo Bertoni, quien cordialmente aceptó comentar nuestro índice y con mucha paciencia y dedicación pudo comunicarse con ustedes y transferirles en caso toda su experiencia en el tema de acceso a la información, como así también a nuestro coordinador del área de acceso a la información y gestión, por el fondo por todo el trabajo del índice. Así que, bueno, eso, quedamos a disposición de nuestros usuarios para lo que puedan necesitar. Sí, perdón, hay solo una pregunta que alcanzo a ver acá en la página, en el live stream, que tiene referencia con la medición de defensa pública. Sí, como habíamos mencionado, básicamente nos estamos centrando en la medición de poderes judiciales y ministerios públicos. Como les comentaba también, CEJA tiene el compromiso de año a año ir mejorando sus índices de medición y sin comprometerme, digamos, a ello, yo creo que es un motivo de análisis que otras instituciones del sistema de administración de justicia también sean evaluadas. En este aspecto agradeceremos sus recomendaciones, sugerencias, que nos las puedan hacer llegar por